Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y hoy continuamos con el desarrollo de las clases de Derecho Administrativo. En esta ocasión nos acompañará la doctora Sheila Yatza. Estimada doctora, muy buenas noches. ¿Nos podría indicar si nos escucha bien, por favor? Hola, buenas noches. Ahora sí. Doctora, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias, estimada doctora, y gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora, ¿va a desarrollar la presentación con PPTs? Sí, correcto. Sí, a Si ver, me un pudieran momento para que permitir. pueda... Sí, ya está habilitado. Agradecería si puede hacer la prueba en esos momentos, por favor. ¿Me puedes confirmar si pueden ver lo que Sí, estoy sí, sí compartiendo? visualiza, doctora. A ver, un momento. Sí, ahora sí. Doctora, realizo la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra. ¿Le parece? ¿O esperamos un Perfecto. momento? Ya, listo, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, muy buenas noches. El día de hoy continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Administrativo. En esta ocasión nos toca el tema referido al procedimiento administrativo trilateral. Quien está a cargo es la doctora Sheila Yatza Romero, quien es asociada del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Rubio Leguía Norman. Cuenta con un máster en Derecho a los sectores regulados por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una especialización en Derecho Administrativo por la Universidad de SAM. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, y cuenta con estudios en el programa de segunda especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno de la referida universidad. Estimada doctora, muchísimas gracias por su enorme apoyo. Le brindamos el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, B-Lawyer, por la invitación para formar parte de este curso de Derecho Administrativo. Se me ha encargado de exponer sobre el procedimiento trilateral. Vamos a hablar sobre este procedimiento especial regulado en el texto único ordenado de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Pero para poder hablar sobre el procedimiento trilateral, considero que es importante tener en cuenta que este procedimiento trilateral es un procedimiento especial. En el tubo de la LPAG se establecen dos tipos de procedimientos especiales: el procedimiento trilateral y el procedimiento sancionador. Entonces, ¿por qué existen los procedimientos trilaterales si es que tenemos ya en el tubo del LPAG reglas generales para todo tipo de procedimiento? En la doctrina se señala que los procedimientos administrativos especiales deben tener cierto enfoque diferente. Es decir, no se pueden aplicar tal cual las normas de un procedimiento administrativo general porque existe algo que hace que, por la cual existan estas diferencias. Entonces, tienen una hipótesis particular los procedimientos especiales y por eso se aconseja una tramitación distinta a la general. Y bueno, también nosotros en el tubo del LPAG hemos recogido lo que hay bastante en el derecho comparado. En el derecho comparado también existen leyes similares al tubo del LPAG en la cual primero se establecen las reglas generales de todo procedimiento administrativo general, pero también se regula un capítulo especial para los procedimientos especiales. Curiosamente también se suele calificar como especial a los sancionadores y los trilaterales en el derecho comparado. Teniendo en cuenta que estamos ante un procedimiento especial, el trilateral, entonces hay que pensar cuál es la hipótesis específica que hace que se diferencie el procedimiento trilateral de un procedimiento administrativo general. El procedimiento trilateral tiene como base la hipótesis que hace diferente a otros tipos de procedimiento, es la actividad de solución de controversias. Seguramente en este curso ya han visto que la administración pública tiene varias actividades. La actividad de limitación, la actividad de fomento, la actividad de prestación, la actividad normativa, la actividad sancionadora. Y también se ha recogido lo que es la actividad de solución de controversias, que no debemos entender como un aspecto jurisdiccional que pueda tener la administración pública para resolver un tema. A ver, para ponernos en contexto todos,
Cuando yo les digo actividad de solución de controversias, quisiera que estén pensando en una situación en la cual un administrado no está de acuerdo con una decisión de una administración pública en específico. Entonces, lo que necesita hacer, si no existiera la actividad de solución de controversias de la administración pública, lo que tendría que hacer esta persona, al cual estamos denominando administrado, tendría que recurrir al Poder Judicial para salvaguardar ese interés o ese derecho que él considera que está siendo perjudicado. Pero, como vamos a ver un poco más adelante, en nuestro ordenamiento ya se ha regulado que la administración pública tenga la actividad de solución de controversias, lo cual va a implicar que este administrado que siente que está afectado su derecho o su interés va a poder recurrir a otra administración pública, o quizás la misma administración pública, vamos a ver, a otra administración pública para poder cuestionar el actuar de otro administrado o de otra entidad pública. A ver, y aquí esta administración pública que va a ver el derecho vulnerado, presuntamente vulnerado, o el interés presuntamente vulnerado de este administrado, va a resolver, va a actuar como una suerte de juez, pero no tiene potestad jurisdiccional. La potestad jurisdiccional la tiene el Poder Judicial. Y es por eso que no podemos nosotros decir que la administración pública tiene potestad jurisdiccional o cuasi jurisdiccional. Algo es jurisdiccional o no es jurisdiccional, es así de simple. Por eso, en el ámbito administrativo, la doctrina señala que para poder resolver esta controversia, vamos a estar ante la actividad de solución de controversias. Lo que les comentaba hace un poco se puede ver esquemáticamente en este triángulo. El procedimiento trilateral se llama trilateral porque vamos a estar ante una autoridad que va a resolver una controversia. La controversia va a ser entre un administrado y otro administrado, o si no, también puede darse que la controversia esté entre un administrado versus otro administrado o una administración pública. Pensemos en el procedimiento pensemos en dos tipos de procedimientos trilaterales, uno que tiene ciertas particularidades respecto al otro. Pensemos en el procedimiento de protección al consumidor. ¿Qué suele suceder? En consumidor tenemos al consumidor que va a presentar una denuncia contra un proveedor, que puede ser un banco. ¿Quién va a ser la autoridad que va a resolver esta denuncia? Va a ser el INDECOP. Ese tipo de procedimiento es trilateral en ese aspecto, pero también tiene ciertos matices de un procedimiento sancionador. Pero vamos a quedarnos con la primera parte que les estoy diciendo. También cuando estamos ante un procedimiento trilateral, pero ya puro y duro, cuando tenemos a un usuario, les decimos usuario a aquellos que en el marco de los servicios públicos y la infraestructura pública, pensemos en los usuarios de agua, luz y infraestructura de transporte de uso público. Pensemos en ellos. Si alguno de estos usuarios considera que su derecho o un interés suyo ha sido vulnerado, va a presentar un reclamo. ¿Contra quién? La concesionaria. La concesionaria nosotros podríamos decir es otro administrado, es un particular. No. Para efectos del tubo de la LPAG, es considerado como una administración pública. Ok. Le va a presentar un reclamo a este concesionario, pero puede ser que el concesionario no le dé la razón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este administrado tiene la opción de poder recurrir ante el organismo regulador correspondiente. Pensemos en la línea del metro. Un usuario que utiliza la línea del metro tiene un reclamo, presenta su reclamo ante la concesionaria del metro. La concesionaria del metro no le da la razón. ¿Qué es lo que puede hacer este administrado? Pues ir a los CITRAN, al Tribunal de Resolución de Controversias de los CITRAN, para que pueda ver, en última instancia, este reclamo del administrado. Entonces, como les he dicho, este trilateral
En este trilateral va a aparecer una administración pública, va a actuar como una suerte de juez, pero no va a llegar a ser juez porque no tiene potestad jurisdiccional, va a solucionar la controversia. Esta autoridad administrativa, administración pública, que va a resolver la controversia, tiene cierta relación con el tema, pero va a mantener una situación ajena a la relación jurídica discutida. A lo que voy con esto es que en nuestro ejemplo anterior, cuando el OCITRAN ve el tema del administrado, del usuario al cual no se le resolvió como él quiere este reclamo, el OCITRAN sí va a tener cierta relación, va a tener que tutelar un cierto interés público, pero la tutela del interés público no va a ser predominante. A ver, el OCITRAN lo que va a tener que hacer es tutelar el tema de protección de los derechos de los usuarios. Ese es el interés público, el bien jurídico que quiere proteger. Pero cuando va a resolver ante un procedimiento trilateral, lo que le va a importar más al OCITRAN es resolver la controversia. Va a tratar de resolver la controversia en la mayor manera posible que sea neutral. Y bueno, como acto resultante, a la resolución de esta autoridad administrativa se le va a conceder efectos simultáneamente para varios sujetos. En nuestro ejemplo, la resolución que dé el OCITRAN va a ser para el administrado que presenta su reclamo ante el OCITRAN y también para la concesionaria. Y bueno, un solo acto que tengamos, que es del OCITRAN, en nuestro ejemplo, va a tener efectos diferentes para las partes implicadas, si se dan cuenta. Si le da la razón al usuario, pues va a ser un acto favorable para el usuario, pero va a ser un acto gravoso para la concesionaria, porque le puede estar pidiendo, le puede estar imponiendo a la concesionaria una medida correctiva, por ejemplo. Y bueno, ¿qué otros ejemplos tenemos de procedimientos trilaterales? Con ciertas implicancias siempre, el tema de protección al consumidor, libre competencia ante el INDECOPI, y bueno, lo que ya les comentaba, los reclamos que son resueltos por los tribunales de los organismos reguladores. Bueno, también ya les comenté que la autoridad que resuelve la controversia implicada es neutral, tiende a ser más neutral. Nunca podemos decir nosotros que va a ser totalmente neutral porque la administración pública siempre va a buscar tutelar de cierta manera el interés público, pero vamos, que podemos decir que sí está actuando de la manera más independiente posible. También el rol de la administración pública en los procedimientos trilaterales tienden a ser menos intensos. Cuando pensamos en un procedimiento netamente general, la administración pública, pensemos en un sancionador, que también puede ser, es un procedimiento especial, pero también ahí se ve la potestad sancionadora de la administración pública. La administración pública tiene que hacer todo lo posible para ver la verdad material. Así que por impulso de oficio puede ver pruebas, en fin, todo tiene que realizar un sinfín de actuaciones para poder encontrar la verdad material de cómo ocurrieron las cosas. En cambio, en un procedimiento trilateral, este rol de la administración es menos intenso, porque si bien está tutelando un interés público, está sometido a lo que vengan de pruebas de las partes. El usuario le puede dar ciertos documentos, ciertas pruebas, pero también la concesionaria, en nuestro ejemplo, también le puede dar ciertas pruebas. Y a partir de todos estos elementos, la administración pública va a tomar una decisión sobre cómo resolver el caso en concreto. Y es por eso que se dice que en los procedimientos trilaterales, el tema de la actuación, el tema de quién debe ser activo, se pide a las partes. En este caso, el usuario y la concesionaria. Pero en cualquier otro caso puede ser los dos administrados implicados o la administración pública implicada más el administrado.
Y ahora que hemos hablado de manera general sobre las bases del procedimiento trilateral, voy a explicar sobre la secuencia del procedimiento administrativo trilateral. A ver, el tubo de la LPAG ha definido a este procedimiento como el procedimiento administrativo contencioso, seguido entre dos o más administrados ante las entidades de la administración pública y para los descritos en el inciso 8 del artículo 1 del título preliminar del tubo de la LPAG. Ese inciso número 8 es el caso de los concesionarios de servicios públicos. Y bueno, infraestructura pública y infraestructura de uso público también. Y el que presenta un reclamo se le va a considerar, se le va a denominar como reclamante, y el emplazado del reclamo se le va a denominar como reclamado. ¿Cómo se inicia? Pues el reclamante presenta su reclamación ante, suele ser así, ante la entidad, ante la administración pública reclamada o el administrado reclamado. ¿Ok? Pues luego el reclamado, si estamos ante una concesionaria, por ejemplo, va a tener que resolver este reclamo en un plazo previsto en la norma especial. Generalmente son 30 días o menos, 30 días. Y bueno, en caso que resuelva este reclamo y el reclamante no se considere satisfecho, pues puede interponer recurso de apelación en un plazo de 15 días hábiles. En principio, en los procedimientos trilaterales no está permitido la reconsideración, se va de frente a apelación. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en los cuales no existe el superior jerárquico? La norma nos dice que en este supuesto se va a permitir que se presente un recurso de reconsideración. Luego de presentada este recurso de apelación, la autoridad administrativa que va a resolver la controversia le va a emplazar al reclamado el recurso de apelación y le va a pedir que conteste, que presente sus descargos. En caso este emplazado, este reclamado, no absuelvas, pues se va a considerar como en rebeldía. Teniendo todos los elementos, la autoridad administrativa, bueno, ya me adelanté, bueno, va a tener que resolver. Pero antes de resolver, puede solicitar una vista de causa, ya sea a consecuencia del requerimiento de una de las partes implicadas. Y esta de vista de causa va a ser desde la notificación de la absolución de quien haya interpuesto el recurso de apelación. Y después de haber resuelto esta vista de la causa, la entidad pública se encuentra en la obligación de tener que resolver todo este procedimiento trilateral en el plazo de 30 días, contados desde la vista causa. Y de esta manera se va a llegar al fin del procedimiento administrativo trilateral. Ahora, ¿cuáles son los caracteres disculpen, que suelen ocurrir en todo procedimiento trilateral? En principio, tenemos que estar ante una controversia intersubjetiva de relevancia jurídica. Y esto es a consecuencia de la Constitución económica que nosotros tenemos. Artículos 58, 59, 60, muy importantes de la Constitución. A consecuencia de este esquema económico que tenemos en nuestro ordenamiento, es que se crean entidades como los organismos reguladores, el INDECOPI. ¿Y esto por qué? Porque se ha abierto al mercado varios servicios y sabemos que a consecuencia de la liberalización de estos mercados pueden ocurrir ciertas controversias. Y eso es un mero ejemplo de lo que yo les decía, temas como el INDECOPI que ven consumidor, temas como el OCITRAN que ven reclamos de usuarios. Eso es a consecuencia que se le ha permitido, en el caso de INDECOPI, por ejemplo, no exista un solo banco nacional, sino que existan bancos privados, y en el caso de OCITRAN, que se permita que hayan concesionarios que estén a cargo de la infraestructura de transporte de uso público. Entonces, ¿qué pasa con los consumidores o usuarios?
llegados a tener una controversia, no lo podemos dejar en indefensión y no podemos solicitarle a un consumidor o a un usuario que quizás por un reclamo de una cuantía tan pequeña tenga que recurrir al Poder Judicial a resolver esa controversia. A consecuencia de nuestra Constitución Económica, hemos creado, bueno, como país, hemos creado instituciones como Indecopi que pueda resolver esas controversias de manera más expeditiva de lo que ocurriría en un proceso judicial. Y la misma lógica para los organismos reguladores. Cuando exista una controversia entre un usuario y una concesionaria, pues se va a resolver. Estos organismos reguladores van a resolver esa controversia. En segundo lugar, estamos ante una atenuación de la verdad material y una actuación probatoria de oficio. Ya les comentaba hace un momento que la administración pública busca tener una posición neutral respecto a la controversia. Nunca podremos decir que es totalmente neutral, porque la autoridad administrativa busca tutelar el interés público, pero sí va a haber una relajación de la exigencia de la búsqueda de verdad material. En un procedimiento sancionador, como les decía, la administración pública tiene que hacer de todo para poder conseguir la verdad material de cómo ocurrieron el tema. Incluso en fiscalización también va a requerir información, puede hacer actuaciones, todo con la finalidad de buscar la verdad material. Pero en un procedimiento trilateral eso se relaja, porque la administración pública ve los elementos, las pruebas que le pasan las partes implicadas en la controversia. Y eso se ve en el segundo párrafo de este numeral 1.11 del artículo 4 del título preliminar del tubo de LPAJ, que nos señala que en el caso de los procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio. Esa parte es muy importante, que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa está obligada a ejercer la facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también el interés público. En esta última parte nos vuelven a decir que está bien, la autoridad administrativa tutela el interés público, pero se relaja. Este deber de buscar la verdad material se relaja. El tercer carácter es que los titulares de la controversia son los protagonistas, la posibilidad de autocomposición de intereses y favorecimiento de solución conciliada a la controversia. Esto sucede bastante en los procedimientos de protección al consumidor. A ver, en estos casos, lo que suele suceder es que el Indecopi busca primero una conciliación entre el proveedor y el consumidor. Si ellos dos llegan a un acuerdo, llegan a conciliar algo, ya sea en el marco de lo que hace el Indecopi, de buscar que llegue a una conciliación, o lo hacen fuera del Indecopi, si se llega a buscar eso, el procedimiento se cierra, ya no se continúa. Ya no se continúa con esos procedimientos. ¿Y eso por qué? Porque el procedimiento trilateral tiene por finalidad resolver la controversia. Si las partes implicadas llegan a resolverlo, ya sea por una conciliación o lo que sea, aparte del procedimiento trilateral, se va a aceptar, porque aquello que se estaba reclamando ya fue satisfecho. Y es por eso que la doctrina siempre señala que cuando estamos ante una autoridad administrativa que va a ser la que va a resolver este tema, siempre busque que la solución la encuentren las partes, antes de tener que llegar a una situación en la cual la autoridad administrativa sea la que tenga que ordenar el tema de medidas correctivas, y en el caso de Indecopi, por ejemplo, tener que llegar no solamente a la imposición de una medida correctiva, sino también de una sanción. También en este caso aparece excepcionalmente la regla de la preclusión procesal. Y esto es con la finalidad de no dejar en indefensión a ninguna de las partes. Ambas partes tienen que tener reglas por igual, nadie puede verse beneficiado del otro. ¿Qué pasa en un procedimiento administrativo general? Incluso pensemos en un PAS.
Si en un procedimiento sancionador, si en un procedimiento sancionador se le inicia un procedimiento, este procedimiento a un administrado y al administrado se le pasó el plazo para poder interponer, para poder presentar sus descargos, pues en el ejercicio de su derecho de debido procedimiento, ejercicio de defensa, el administrado podría decir, está bien, no presenté los plazos, pero vamos, escúchame, mira mis descargos, léelos y resuelve. Y ahí además podríamos argumentar la defensa, el tema de búsqueda de verdad material y otros argumentos más. Pero ahí la administración pública tendría que encontrarse en la obligación de tener que aceptar estos descargos presentados por el administrado fuera de plazo. Pero ¿qué pasa en los trilaterales? No, en los trilaterales el tema de los plazos son preclusorios. Si a una de las partes se le pasó el plazo previsto en la norma, pues ya no puede hacer nada, porque si la administración pública aceptara que se le haya pasado el plazo y aún así darle la razón, sería dejar en una situación menos favorable a la otra parte, cuando ambas partes deben estar en igualdad de reglas. El quinto carácter es la inaplicación de la aprobación automática y del silencio positivo en la resolución de la entidad pública. Por propia naturaleza, los procedimientos trilaterales no pueden estar sujetos a aprobación automática. Siempre van a requerir una evaluación por parte de la autoridad administrativa que va a resolver la controversia. La autoridad administrativa siempre tiene que evaluar el caso. Ahora, tampoco podríamos decir que se aplica el silencio positivo, porque implicaría otorgar una situación gravosa al emplazado. Imaginemos, por ejemplo, bueno, sigamos con nuestro ejemplo de OSITRAN. Si el administrado interpuso recurso de apelación, llegó hasta el tribunal de OSITRAN, y el OSITRAN se le pasó el plazo para poder resolver este recurso de apelación, si nosotros dijéramos que aplica el silencio positivo, por una parte parecería bien porque se estaría dando la razón al usuario, pero como les decía hace un momento, en un procedimiento trilateral tenemos que ver las reglas para ambas partes por igual. Si dijéramos silencio positivo, estaríamos creando una situación gravosa a la concesionaria implicada. Y eso no busca el procedimiento trilateral. Ahora, situación diferente es si se regula en la norma especial que si la autoridad administrativa no resuelve dentro del plazo, aplica silencio negativo. El silencio positivo nosotros lo entendemos como un acto administrativo ficto, o sea, existe. Y un silencio negativo lo entendemos como una garantía procedimental. Y es por eso que hay normas especiales en nuestro ordenamiento que señalan que si la autoridad administrativa no resuelve dentro del plazo, pues se va a aplicar el silencio negativo. Y si el administrado, en nuestro ejemplo, el usuario no obtiene la resolución de los OSITRAN en el plazo y este tema está sujeto a silencio negativo, no vamos a estar ante un acto administrativo ficto negativo, no, vamos a estar ante una situación en la cual el usuario va a tener la garantía procedimental para poder recurrir la decisión de la autoridad administrativa. Es decir, puede seguir la vía judicial. El sexto carácter es la inaplicación de ejecutoriedad administrativa para forzar el cumplimiento del acto administrativo decisorio en contra del reclamado. A ver, una vez que tenemos la decisión de la autoridad administrativa que resuelve este procedimiento trilateral, ya hace un momento decíamos, va a tener dos efectos diferentes, ¿no? Uno a favor y uno en contra. A favor contra el ganador y en contra contra el perdedor. Pero ¿qué pasa si este perdedor no quiere cumplir con la decisión de la autoridad administrativa? Pues el ordenamiento ha establecido que en estos casos lo que le queda al ganador para hacer cumplir esta decisión de la autoridad administrativa es recurrir al Poder Judicial. Y un claro ejemplo de ello lo tenemos en el artículo 205 del tubo del LPAG, en el
en el numeral 6, que señala que en el caso de los procedimientos trilaterales, las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas que constituyen títulos de ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 713, inciso 4 del Código Procesal Civil, una vez que el acto quede firme o haya agotado la vía administrativa. Si bien no hay ejecutoriedad en las decisiones de las autoridades administrativas, eso no quiere decir que los procedimientos trilaterales sean malos. No, en la práctica se ha evidenciado que el que menos ha cumplido con las decisiones de la administración pública ha tenido un buen éxito. El séptimo carácter es el marco legal del procedimiento administrativo trilateral. Y bueno, ya hemos hablado bastante sobre este procedimiento trilateral, pero ¿cómo aplicamos las normas? Yo les he estado diciendo tubo del LPAG, les he estado diciendo norma especial. Pues lo primero que se debe aplicar cuando se está ante un procedimiento trilateral es la norma especial, que debe estar regulada en una ley, ¿no? Luego, en lo no previsto, luego aplica de forma supletoria este capítulo especial del tubo de la LPAG sobre procedimiento administrativo trilateral. Si tenemos que estamos ante una situación en la cual la ley especial no nos dice nada, el capítulo especial de trilateral del tubo de la LPAG no nos dice nada, recién después de todo eso vamos a poder aplicar las demás disposiciones previstas en el tubo del LPAG sobre procedimiento administrativo general. Esto suele ocurrir para temas de trámite, actuaciones de trámite, básicamente. El octavo carácter es la posibilidad de interponer medidas cautelares. Por definición, las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar la materia controvertida o evitar que se produzcan agravios irreparables en la reclamante, por la duración que tenga este procedimiento trilateral. Entonces, se permite en los procedimientos trilaterales que cualquiera de las partes implicadas puedan requerir una medida cautelar ante la autoridad administrativa. Y por eso se puede pedir, por ejemplo, la suspensión de determinada acción reclamada, las anotaciones preventivas en los procedimientos registrales, la cesación preventiva de anuncios publicitarios controvertidos por ilegales, el cierre temporal de establecimientos, el comiso, la inmovilización de mercaderías, la fijación de derechos compensatorios. Y por ello, por lo que les he dicho, también aplica el artículo 236 del tubo de la LPAG, que nos establece que los plazos para los cuales se puede interponer, solicitar esa medida cautelar y resolver la medida cautelar. Así nos dice que si el obligado a cumplir con la medida cautelar ordenado por la administración no lo hiciere, se aplicarán las normas sobre ejecución forzosa. Cabe la apelación contra la resolución que dicta una medida cautelar. Esta se debe interponer en el plazo de 3 días, contados a partir de la notificación de la resolución que impone la medida cautelar. Y bueno, esta apelación se tiene que subir al superior jerárquico en el plazo de 1 día, y el superior jerárquico tiene que resolver en el plazo de 5 días hábiles. Y bueno, esa ha sido mi explicación general sobre el procedimiento administrativo trilateral. Quedo atenta a las consultas, si las hubiera. Muchísimas gracias, estimada doctora, por haber desarrollado el tema referido al procedimiento administrativo trilateral. En efecto, hay un par de preguntas. La primera sería de Alejandro Garrido. La pregunta es: muy buenas noches, doctora Yatza. Las medidas cautelares en los procesos trilaterales tienen una naturaleza sui generis frente a las medidas cautelares otorgadas en sede judicial, puesto que las primeras les otorga el Tribunal Administrativo. Medidas cautelares, como bien señala, la naturaleza podemos entenderla de cierta manera distinta, tanto en el Poder Judicial como en la vía administrativa. Pero estamos ante una situación que puede ser muy gravosa para el caso en concreto, y es por eso que se permiten las medidas cautelares también.
en un procedimiento administrativo. En nuestro caso, en el trilateral, las otorga el tribunal, son cuerpos colegiados, son tribunales, los tribunales administrativos. Muchísimas gracias, estimada doctora. Una siguiente pregunta por parte de Hernán Gómez nos comenta: ¿ha sufrido algún impacto a raíz de la pandemia los procedimientos administrativos trilaterales? ¿Impacto en qué sentido? A ver, si hablamos de cuantía, en verdad, por este tiempo que tuvimos el año pasado, no hubo tantos procedimientos trilaterales, pero ahora que varias entidades se han reactivado, en verdad todas las entidades se han activado y varios giros económicos se han activado, los trilaterales continúan. Y ahora, yo lo he visto en la práctica, que tenemos el tema de mesas virtuales, mesas de partes virtuales, incluso se han incrementado, porque se le es más fácil, ya sea al administrado que tiene esta controversia o al usuario, presentar un reclamo por internet. Muchas gracias, doctora. Una siguiente pregunta por parte de José Encalada nos comenta: en los actos emitidos por una municipalidad, ¿cuáles serían ejemplos para iniciar procesos trilaterales? Ya, ok. Tenemos que estar ante una situación en la cual la municipalidad tiene que resolver una controversia que no es, a ver, tiene cierto vínculo con él, pero no tiene totalmente vínculo con él. Para poner un ejemplo, es lo que puede suceder en Miraflores. Miraflores tiene una concesión del sistema público de bicicletas. Si tuviéramos a un usuario de este sistema público de bicicletas que tiene un reclamo, pues va a ser el titular de este proyecto. ¿Quién es el titular del proyecto? La Municipalidad de Miraflores, que va a resolver la controversia que puede existir entre el concesionario del sistema de bicicletas y el usuario del sistema de bicicletas. Listo, estimada doctora. Otra pregunta por parte de José Encalada nos comenta: ¿los actos emitidos por Indecopi por trabas burocráticas son trilaterales y su cumplimiento serían firmes? A ver, cuando me dice traba burocrática, entiendo que me está diciendo barrera burocrática. A ver, este tipo de procedimientos del Indecopi tienen ciertas particularidades. No podríamos decir que son puramente trilaterales o puramente sancionadores, sino tiene ciertos elementos de ambos. Y por eso ha habido quien señala en la doctrina que estos procedimientos del Indecopi son una suerte de trilaterales sancionadores. A ver, cuando el Indecopi resuelve y digamos, señala que sí hubo una barrera burocrática, lo que primero va a decir es, uno, el cese de la barrera burocrática, y le va a ordenar al que está poniendo la barrera, la administración pública siempre, una administración pública que impone la barrera, a que ya no ponga. Si estamos ante una barrera ilegal, barrera burocrática ilegal, incluso la decisión del Indecopi va a tener efectos generales. Y este tema es bien importante porque sí va a tener, o sea, esta decisión del Indecopi sí va a ser firme. Y en los casos especiales en los que son barreras burocráticas ilegales, tiene efectos generales, lo cual implica que si otra administración pública o la misma administración pública se encuentra en una situación similar, pues no puede ocurrir. Tiene que modificar su norma interna para poder, o sea, para que no ocurra más esta barrera burocrática ilegal. Muchísimas gracias, estimada doctora. Esas serían las preguntas que han efectuado respecto al tema. Por parte de todo el equipo B-Lawyer, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo y agradecer por siempre acompañarnos. Esto sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora. Estimados participantes, estaríamos finalizando la presentación del día de hoy. Respecto a la sesión que correspondía al doctor Villavicencio, que no se pudo efectuar el día de ayer, va a ser realizada el día sábado
de 9 a 11 de la mañana. En su efecto, en caso se cambie el horario, pero va a ser el horario de la mañana, les confirmamos vía el grupo de WhatsApp. Esto ha sido todo. Muy buenas noches con todo. Muy buenas noches, estimada doctora. Buenas noches. Chao.